días. Como les estaba diciendo, el día de hoy voy a hablar sobre un artículo de la RSNA, el cual habla sobre la compresión no traumática de la médula espinal. Este es el artículo en el cual va a ser la exposición y otro artículo que utilicé de complemento. Entonces, siempre es importante recordar la anatomía de la columna vertebral. Ya sabemos que la columna vertebral está compuesta por 24 vértebras que van a estar separadas por los discos intervertebrales. Además va a tener un segmento sacro y un segmento coxígeno. Entonces, las vértebras van a estar divididas en vértebras cervicales, que van a ser 7 de estas. Están las vértebras torácicas, que son 12. Tenemos las vértebras lumbares, que van a ser 5. Está el sacro, ¿verdad? Que también va a tener los 5 segmentos fusionados. Y tenemos lo que es el coxis, que va a tener de otros 3 a 5 elementos. Luego, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de cómo se ve la médula espinal en una secuencia de T1 y en una secuencia de T2. Ok, entonces ya hablando propiamente de las causas que van a afectar, tenemos causas compresivas y causas no compresivas. Con las causas compresivas van a ser aquellos que van a producir una compresión externa de una lesión a nivel, o sea, esta lesión externa va a comprimir la médula espinal y se puede localizar ya sea en el espacio extradural, el espacio intradural o en el espacio extramedular. Luego, las causas no compresivas son las que se van a limitar nada más al espacio intramedular y no va a estar asociada a ninguna lesión adyacente. Entonces, hablando propiamente de la mielopatía compresiva, como les mencionaba, estas van a estar, según el espacio que afecte, va a ser el tipo de lesión, ¿verdad? Compresiva que va a haber. Entonces, tenemos lo que es primero el espacio epidural. El espacio epidural es aquel que se encuentra entre el hueso. Tenemos un espacio epidural anterior y uno posterior. Entonces, el espacio epidural es el que se encuentra entre el hueso y la dura madre, que vendría siendo este espacio que tenemos acá. Este espacio va a estar también compuesto, van a haber vasos sanguíneos, van a haber vasos linfáticos, van a haber también fibras nerviosas. Luego tenemos lo que es el espacio intradural, que el espacio intradural es el espacio que se encuentra entre el aracnoides, que son estas fibras que observamos acá, y la pía madre. La pía madre es la que se encuentra aquí envolviendo la médula. Entonces, ese espacio que hay entre la pía madre y el aracnoides es el espacio intradural. Igual va a tener líquido cefalorraquídeo, van a haber vasos sanguíneos. Y luego tenemos el espacio subdural. El espacio subdural está íntimamente en contacto con lo que es el aracnoides. Entonces van a decir que están pegados. Entonces vemos acá la dura madre y vemos acá el aracnoides. No se puede notar. Entonces, esta capita que vemos acá es el espacio subdural, el que se encuentra entre el aracnoides y la dura madre. Entonces, ya viéndole una imagen de resonancia magnética, aquí tenemos que generalmente lo que es la dura madre junto con el aracnoides no se suelen diferenciar tanto en la resonancia. Entonces lo vamos a ver más como un halo hipodenso, que es este que observamos acá, que es el mismo que lo están señalando aquí en rosado. Luego tenemos la pía madre, que siempre es esta que está en verde, que es la que está aquí rodeando la médula. Y tenemos, ¿verdad? El espacio que está acá, que es el espacio epidural, que también va a estar lleno de grasita. Y tenemos un espacio epidural posterior y uno anterior. Y tenemos el espacio, ¿verdad? Intramedular, que ya es propiamente donde está la. Entonces, ¿cómo se van a ver las diferentes lesiones que pueden llegar a comprimir la médula? Entonces, aquí tenemos una médula normal, un canal anatómico normal. Vemos, ¿verdad? Siempre el espacio epidural anterior y posterior. Tenemos aquí el espacio intramedular, el espacio subdural y también lo que es. Y aquí ya podemos observar cómo una masa en el espacio epidural va a desplazar la dura madre y va a comprimir la médula. Va a haber también un borramiento de la grasa que se encuentra aquí en el espacio epidural.
Entonces, cuando observamos este tipo de características, vamos a estar diciendo que estamos hablando de una masa epidural. Luego, cuando es una masa intradural, que es la que se encuentra aquí en medio, general, vamos a ver que no hay una afectación de la grasa, solo va a estar desplazada la grasa epidural, pero también siempre va a haber un desplazamiento aquí de la vía madre y vamos a ver un desplazamiento hacia abajo de la dura madre. Y lo que aquí siempre compresión de la médula, ¿verdad? Y la masa. Y cuando ya es propiamente una masa intramedular, esta no va a haber expansión, ¿verdad? Del canal ni nada, ¿verdad? Ya que está aquí propiamente dentro en la médula. Entonces, hablando de las mielopatías no compresivas, tenemos que estas van a mostrar una señal hiperintensa en T2 dentro de la médula, ¿verdad? Y que generalmente va a tener varias causas que pueden producir este tipo de afectación. Pueden haber causas vasculares, van a haber causas metabólicas, inflamatorias, infecciosas y pueden haber causas desmielinizantes. Entonces, ahora hablando propiamente de las causas epidurales, son varias. Tenemos que van a ver, puede ser desde una enfermedad degenerativa hasta una causa infecciosa, puede ser también por una causa vascular, una causa metastásica y una causa metabólica. Entonces, dentro de las enfermedades degenerativas tenemos lo que es la hernia discal. Entonces, la hernia discal, esta va a producir un déficit neurológico agudo, porque va a haber una extrusión del disco, una protrusión, ya le voy a explicar la diferencia. Y además de eso, va a haber la causa más común de esto es el síndrome de la caudequina y puede estar caracterizado por una protrusión, una extrusión o un secuestro del disco. Entonces, vamos a decir que es una protrusión cuando miramos de que aquí la base, ¿verdad?, es más ancha, y eso tiene una extrusión cuando miramos que aquí la base es más angostita. Y además, cuando hablamos de un secuestro, hablamos de que siempre va a haber material del disco a nivel aquí del canal, pero no se va a estar comunicando. Hasta lo vamos a ver aislado. Entonces, en este caso estamos hablando de un secuestro. Entonces, aquí observamos esta hernia discal, ¿verdad? Una extrusión de esta hernia discal y vemos cómo esta está desplazando, ¿verdad? Y está comprimiendo la médula. Lo podemos observar también en una secuencia ponderada entre dos y lo podemos observar también en este corte axial. Vemos también cómo está comprimiendo y desplazando la médula. Esta hernia está comprimiendo, esta es la médula, y la está comprimiendo y la está desplazando. Luego tenemos también, puede ser una causa por estenosis del canal espinal. Aquí nos referimos a causas como por ejemplo los mismos osteopitos. Podemos hablar también de algunos tipos de hernias, que son las que nos pueden llegar a comprimir, ¿verdad? Ya el canal medular, van a disminuir lo que es el canal medular y eso va a producir una estenosis que nos puede llevar también a la disminución del espacio epidural y a una compresión de la médula. Vemos cómo hay esta secuencia entre dos, porque sagital de una columna cervical. Vemos cómo hay una hiperintensidad aquí, ¿verdad? Por esta afectación que está viendo a nivel de la médula. Y también lo podemos confirmar aquí en un corte axial. Luego, en cuanto a las enfermedades infecciosas, tenemos de que la causa más común por la que se puede producir un absceso a nivel de la médula espinal es por una espondilolicitis o una tricep. Generalmente los síntomas van a ser progresivos, va a empezar desde un dolor en la radiculopatía, puede progresar a una debilidad y posteriormente producir una parálisis eventual. Luego, tenemos que si un paciente presenta un absceso, va a ser considerado una urgencia quirúrgica. Y también tenemos que
La causa, ¿verdad? O el microorganismo que más comúnmente va a afectar y va a producir este tipo de absceso va a ser el estafilococo. Ese es el agente más común. Dentro de los principales pacientes que van a verse afectados, que van a producir formar este tipo de abscesos, son aquellos pacientes drogadictos que se administran drogas de manera intravenosa o pacientes inmunosupresos, ¿verdad? Son los que se encuentran más predisponentes a adquirir este tipo de infecciones. Entonces, tenemos estas cortes sagitales y este corte axial, que es una secuencia entre dos, esta es una secuencia entre uno, donde observamos que aquí a nivel de los cuerpos vertebrales de L1 y L2 se observan más hiperintensos en comparación con los demás. Vemos que están también bastante heterogéneos, hay una disminución aquí del espacio intervertebral, ¿verdad? Primero lo observamos en la imagen entre 1, que es la primera que vamos a observar siempre, y lo confirmamos siempre en la imagen entre 2. Además de eso, vemos cómo está aquí esta formación de este absceso, ¿verdad? Aquí a nivel del espacio epidural anterior y que está afectando a ambos cuerpos vertebrales también. Hay una disminución del espacio y hay una afectación de la médula. Además, aquí a nivel del corte axial, vemos como hay un desplazamiento también posterior del saco fecal. El saco fecal le llaman a la unión de la dura madre con el aracnoides, porque como no lo pueden diferenciar, entonces en conjunto le llaman saco fecal. Y también vemos un realce prevertebral aquí para espinal difuso. Luego tenemos las causas por enfermedad vascular. Estas generalmente van a ser un neumatoma, ¿verdad? Lo que se va a formar. Un neumatoma de origen atraumático. O sea, son pacientes que han recibido anticoagulantes, pacientes a los que se le tiene alguna malformación vascular, tienen enfermedad de Paget o algunas causas iatrogénicas, ¿verdad? Se les hizo alguna punción lumbar o alguna otra operación y secundario a eso desarrollaron este hematoma. Generalmente va a ser considerado como una emergencia quirúrgica y va a tener una forma biconvexa. Además, con mayor frecuencia a nivel de la columna cervical o de la columna dorsal y suele afectar el espacio epidural dorsal o posterior. Y las características que van a tener en la resonancia van a depender del tiempo que lleve este hematoma, ¿verdad? De qué tan agudo sea, entonces así van a ser las características. En el caso de los hematomas que son hiperagudos, que llevan menos de 24 horas, vamos a ver que en una secuencia de T1 se van a ver isointensos y ya en la secuencia de T2 lo vamos a ver hiperintensos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vemos como a nivel de esta columna dorsal, aquí lo tenemos en corte sagital y este es un corte axial. Esta es una secuencia en T1 y esta es una secuencia en T2. Vemos cómo está este hematoma aquí de forma biconvexa. Como le dije, es isointenso en la primera en T1 y luego posteriormente se ve hiperintenso en la secuencia de T2. Vemos cómo es dorsal también, ¿verdad? Que se encuentra en el espacio epidural posterior y cómo hay un desplazamiento, ¿verdad? Cómo esta condición de desplazamiento y compresión de la médula hacia ventralmente, ¿verdad? La desplaza hacia adelante. Ya en cuanto a las enfermedades metastáticas, generalmente la columna vertebral es el sitio más frecuente a donde se hace metástasis. Y dentro de las patologías que comúnmente metastatizan a columnas son la próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Por la vascularidad que tiene, ¿verdad? Generalmente por discriminación hematógena. Eso no quiere decir que no haya, ¿verdad? También enfermedades primarias, tumores primarios, como ser el mieloma. Y generalmente va a haber una compresión de la médula epidural y también una compresión a nivel del espacio intradural. Y los síntomas en estos pacientes, se fijan, van a ser bastante distintos. Todo lo que van a referir es dolor a nivel de espalda. Las características, por eso es bastante importante la clínica del paciente, la historia clínica del paciente, ¿verdad? Uno siempre necesita una impresión diagnóstica para guiarse, porque las características que presentan, ustedes se fijan, casi siempre son hiperintensos de T1 y hiperintensos de T2. Entonces, por eso es bastante importante tener la clínica, los antecedentes personales del paciente, los exámenes de laboratorio,
En cuanto aquí tenemos, este es un paciente que tiene, ¿verdad?, esta lesión metastásica. Vemos aquí como hay una señal a nivel en IT1, ¿verdad? Vemos como hay una señal hipointensa, como obviamente hay una diseminación hacia el canal medular y cómo este lo está comprimiendo. Además de eso, vemos, ¿verdad?, aquí toda la afectación y eso. Generalmente en estos pacientes utilizan todos los cirujanos van a utilizar este sport. Entonces, con este sport van a ver el grado de compresión de la médula y con eso van a determinar si el paciente va a recibir mejoría, ¿verdad? Le va a servir la cirugía. Entonces, dependiendo del puntaje que tienen, entonces van a ver si es algo viable o no es viable, ¿verdad? Si les sirve o no les sirve. Y van a tomar en cuenta varios factores, como la localización, ¿verdad? También si hay un colapso de la médula, si es bilateral o unilateral. Todos esos factores los toman en cuenta ellos para determinar si se puede operar o no. Luego, tenemos entre las causas metabólicas, generalmente se va a dar por una expansión hematopoietica extramedular o por una eritropoiesis ineficaz. Entonces van a ser pacientes que van a tener una mielofibrosis, anemia de células falciformes, una beta-talasemia, leucemias, ¿verdad? Van a tener alteraciones hematológicas o metabólicas que van a poder condicionar que haya una afectación a nivel del espacio epidural. Generalmente la zona más común que se suele afectar es a nivel de la columna torácica y la columna lumbar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una hematopoiesis extramedular, es un paciente de 53 años que tiene un antecedente de beta-talasemia y observamos, estos son un corte sagitales, un corte axial, esta es una secuencia de T1, T2, y vemos cómo se encuentran estas aquí masitas, ¿verdad?, lobuladas a nivel del canal medular, y también vemos cómo hay aquí masas paravertebrales también. Entonces, todo eso está condicionando que haya una estrechez y haya un desplazamiento del canal medular, compresión, ¿verdad?, también de la médula. Las cuales vamos a ver que se observan hipointensas, ¿verdad?, en ambas secuencias. Ya dentro de otras causas, ¿verdad?, que pueden producir una mielopatía compresiva a nivel del espacio epidural, tenemos también lo que es una hernia medular espontánea. Generalmente se van a dar en pacientes a nivel de la quinta década de la vida y son pacientes femeninas y se les está asociado a una causa congénita. Vamos a ver cómo hay un contorno anormal a nivel de la médula espinal y pueden haber torceduras anteriores, o sea, vemos cómo la médula va a estar desplazada, puede ver hacia adelante, va a haber un aumento del espacio aquí dorsal del líquido cefalorraquídeo, puede haber también una deformación o un estrechamiento del cordón medular y también vamos a ver que en nivel de la secuencia de T2 se va a ver siempre intermitencia. Entonces, vemos aquí este paciente cómo tiene una desviación medular anterior, ¿verdad? Observamos cómo está aquí esta herniación que está condicionando esta tracción y este desplazamiento de la médula espinal. Y además, ¿verdad? Aquí podemos observar también el defecto y vemos cómo está desplazada la médula hacia adelante, ¿verdad?, por esta misma herniación de la médula, porque es una herniación de la misma médula que está condicionando ese desplazamiento. Ya dentro de las causas intradurales, ya hablamos de las epidurales, ahora vamos a hablar de las intradurales. Entonces, tenemos lo que son el quiste aracnoideo, las causas infecciosas, siempre los tumores, que pueden ser tumores primarios o metastáticos, y la enfermedad vascular. Entonces, con el quiste aracnoideo, esta va a ser una división de la capa aracnoidea. Como ya les expliqué dónde estaba, ¿verdad?, el espacio aracnoideo, entonces se va a dividir esta capa. Y
Estas van a llenarse de líquido cefalorraquídeo, va a tener una intensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí habla que vamos a ver que en un T1 tiene la misma intensidad de líquido y en un T2, si ustedes se fijan, tiene también la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces dice que a veces pueden pasar desapercibidos por ese mismo factor, ¿verdad? Que tiene la misma, intensidad de líquido. Entonces, solo por la sintomatología o porque en algunos casos se ve desplazamiento de la médula, entonces viene uno y ya observando más detalladamente puede determinarse que se debe por un quiste aracnoideo. Además, los pacientes van a tener síntomas de una mielopatía progresiva, ¿verdad? Casi todos estos pacientes tienen esos síntomas progresivos, ¿verdad? Y difusos, así como, y como les dije, va a imitar también a la hernia del cordón torácico, va a tener un desplazamiento anterior, ¿verdad? Puede ser secundario a una cirugía, a una punción lumbar, a un mismo traumatismo o a una aracnoiditis. Luego tenemos las causas infecciosas. En este caso, las infecciones o los abscesos a nivel del espacio intradural van a ser más comúnmente por estafilococos y por Mycobacterium tuberculosis. Son bastante raros, no quiere la literatura, pero sí se pueden producir, ¿verdad? Generalmente en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos, pacientes adictos o en pacientes que tuvieron un antecedente quirúrgico que lo operaron recientemente y tuvo, ¿verdad?, el depósito de microorganismos. Entonces, siempre en un T1 vamos a ver una colección hipointensa con un realce periférico y vamos a ver en un T2 que se va a ver más hiperintenso. Recordemos también que a estos pacientes se les va a administrar mediante contraste. Cuando es muy pequeño puede llegar a estimular un meningioma o un Schwannoma. Entonces, ya dentro de las causas tumorales, tenemos que un tumor primario como el meningioma, generalmente estos suelen ser unas masas solitarias que se suelen hallar de manera incidental, refiere. Ya en pacientes de entre la quinta a la sexta década de la vida y se suelen localizar delante de la médula espinal, ¿verdad? O delante de la columna. Generalmente afectan más que todo a nivel de la columna cervical, ¿verdad? O también pueden, cuando son en la columna cervical, suelen localizarse más anterior. Y cuando son a nivel de la columna torácica, se suelen localizar más posterior. Y como el ejemplo que tenemos acá, es una columna torácica y vemos cómo está, ¿verdad?, este meningioma localizado aquí a nivel del espacio posterior. Además, vemos que van a tener una base amplia, como lo observamos en esta primera imagen de acá. ¿Y cómo podemos diferenciar de que sí está afectando el espacio subdural y no el espacio epidural? Porque vemos que la grasa aquí epidural está conservada. Y dijimos que una de las características para sospechar de que hay una lesión a nivel del espacio epidural era de que hay un borramiento de la grasa epidural. En este caso no. Vemos que la grasa, aquí, que esta imagen que se señala aquí, imagen hiperintensa que se acá, está conservada. Recordemos que la grasa se va a ver siempre hiperintensa, ¿verdad? Y está conservada, vemos que tiene base amplia, entonces sospechamos que está más que todo a nivel del espacio estructural. Además, también pueden algunos pacientes presentar calcificaciones y pueden verse como una lesión también ovalada o redondeada. Y generalmente estos pacientes van a estar asociados a una neurofibromatosis tipo 2. Entonces vemos siempre en esta secuencia T1 primero como es intensa que dijimos, en la secuencia T2 aquí se mantiene iso intensa y vemos como ya al aplicar medio de contraste en una secuencia de T1 ya tiene un realce. ¿Ah? Luego pasamos también tenemos los schwannomas o los neurofibromas. Estos generalmente, la característica de los schwannomas es que suelen ser solitarios y van a estar asociados más a una neurofibromatosis tipo 2. Al contrario de los neurofibromas que van a estar más a una tipo 1. Y estos, los schwannomas, suelen ser heterogéneos y van a ser secundarios a una formación de quistes o de cambios vasculares. En el caso de los neurofibromas, va a afectar a los pacientes de la sexta década de la vida y van a tener este signo de Ariana.
Entonces, tenemos este paciente, este es un schwannoma. Entonces vemos que va a tener afectación intradural, ¿verdad? Y también epidural. Vemos cómo también está afectada la grasa. Esta es una paciente de 65 años que empezó a presentar debilidad en miembros superiores. Recordemos que los síntomas van a ir de manera progresiva. Esta es a nivel de la columna cervical. Y vemos cómo ¿verdad? Aquí se ve una lesión heterogénea en esta secuencia de T2 y también vemos cómo hay un realce al aplicar el medio de contraste. Va a haber un desplazamiento también. Vemos cómo hay un desplazamiento lateral y compresión también de la misma médula. Y ¿verdad? Es más que todo, y vemos aquí también un corte axial, como observamos el tumor. De ahí están también lo que son las metástasis. Generalmente estas van a presentarse como por una diseminación hematógena y van a ocurrir generalmente a nivel del cono medular, cerca ya a nivel de la columna lumbar. Recordemos que el cono se viene formando casi siempre a niveles L1, L2 y luego tenemos lo que es la cola de caballo y generalmente la columna lumbar, por esa misma localización, suele ser la más afectada. Sobre todo suelen ser de pacientes, metástasis de pacientes con cánceres cerebrales. El paciente va a presentar dolor de espalda o dolor radicular, va a haber disfunción vesical o disfunción también intestinal, refería. Y siempre vamos a ver que van a haber lesiones tipo intensas. En T1, ¿verdad? Con realce, la del medio de contraste y intensas en T2. Entonces, esta es una paciente que tiene un cáncer de mama metastásico, tiene 51 años y empezó a presentar debilidad en ambas piernas. Entonces, vemos, ¿verdad? Esta es una secuencia en T2, esta es una secuencia en T1 con medio de contraste. Vemos cómo está afectando aquí a nivel del cono medular y vemos también cómo presenta un realce de la utilización del medio de contraste y cómo también está comprimiendo el cono medular. En cuanto a la enfermedad vascular, generalmente los hematomas intradurales son menos frecuentes todavía que los hematomas epidurales y van a estar asociados a una coagulopatía o a una intervención quirúrgica reciente. Generalmente suelen ser más profundos a la dura madre y va a haber una preservación de la grasa epidural, ¿verdad? Y van a tener una señal entre un T2 que va a variar, como les dije, va a depender de la antigüedad que tenga este hematoma. Entonces, estos hematomas también pueden llegar a presentar lo que es el signo del Mercedes-Benz invertido, que es lo que tenemos acá, que puede ser una colección a nivel del espacio subdural que va a separar los componentes posterolaterales y los componentes posterolaterales y un componente anterior por ligamentos dentados bilaterales que se pueden encontrar en el espacio intradural. Entonces aquí tenemos, este es un paciente, ¿verdad? Que tiene aquí esta presencia de hematoma, esta es una secuencia en T1, esta es una secuencia en T2, y vemos cómo está la formación de este hematoma y cómo obviamente está comprimiendo, ¿verdad? Está abarcando todo el espacio medular, ¿verdad? Está comprimiendo las fibras de la caudequina y puede también entonces producir raíces nerviosas principales, raíces nerviosas periféricas. Ahora vamos con las causas intramedulares. Entonces, con las causas intramedulares, ya son las que afectan propiamente a la médula espinal, tenemos que generalmente, ¿verdad? Va a ser una masa que se va a afectar siempre la médula, directamente la médula, y pueden tener una apariencia similar entre sí todas estas masas, pero van a haber algunas características o la misma sintomatología del paciente son las que siempre nos ayudan a poder hacer los diagnósticos diferenciales. En el caso de las metástasis intramedulares, que son bien raras, ¿verdad? Un porcentaje bastante pequeño,
puede haber un edema adyacente a donde está la mitad de la lesión metastática. Entonces, es un paciente, esta primera imagen es de un paciente masculino, donde observamos, ¿verdad? Esta masa aquí a nivel del canal cervical y vemos cómo está produciendo este edema aquí adyacente, esta hiperintensidad adyacente a la lesión, y la confirmamos también en esta, con la administración del medio de contraste, vemos cómo tiene un realce. También tenemos lo que son los ependimomas. Pueden haber otros tumores también. Vemos acá también cómo está siempre la afectación aquí a nivel del cordón y vemos cómo tiene esta formación aquí, ¿verdad? Física. Luego vamos a las causas no compresivas de la mielopatía aguda. Entonces, ya hablamos de todas las causas compresivas. Ahora vamos a las compresivas. Entonces, dentro de estas tenemos las causas metabólicas, vasculares y las inflamatorias. Dentro de las vasculares puede estar un infarto de la médula espinal o una fístula arteriovenosa dural. Y dentro de las inflamatorias tenemos la esclerosis múltiple, trastornos del espectro de la neuronitis óptica, encefalomielitis diseminada, mielitis transversa aguda postviral o postidiopática. Entonces, dentro de las causas metabólicas, van a ser pacientes que presentan deficiencia de vitamina B. Estos pacientes van a tener una desmilinización de la columna, a nivel de la columna posterior, acá, y los síntomas siempre van a ser bastante insidiosos. Son pacientes que van a presentar parestesias, pueden llegar a presentar también como ataxia sensorial, y generalmente va a mejorar una vez que se le administre vitamina B de manera parenteral. Entonces vamos a ver que presenta una intensidad de señal anormal, ¿verdad? No puede afectar una longitud continua o varios segmentos también vertebrales. Y vamos a ver que tiene un aumento de la intensidad en la secuencia de T2, como observamos acá, ¿verdad? Y también en la secuencia T1 se pueden ver también en ese tipo intensa, como lo es. No. Luego, las causas vasculares, tenemos, dentro de estas también tenemos lo que es el infarto de la médula. Entonces, estos pacientes van a referir una deficiencia motora, van a tener síntomas de incontinencia vertical o de incontinencia intestinal, van a referir además una pérdida de la temperatura y una sensación de dolor de espalda. Generalmente la mitad de los casos se desconoce totalmente la causa de este infarto medular, pero en la otra mitad, ¿verdad? Se puede decir que está asociada a una hipotensión sistémica. Y generalmente en estos pacientes, si tenemos una alta sospecha de isquemia, debemos de agregar una secuencia en difusión, importe axial y importe sagital para poder ver, ¿verdad?, si hay o no un infarto agudo. Luego, la secuencia de T2 va a revelar una señal hiperintensa similar a un lápiz facial de manera lineal dentro de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos, este es un paciente de 72 años que presentó de manera súbita paraplegia y entumecimiento de los miembros. Vemos cómo en esta primera imagen, esta es una imagen STIR, un corte sagital, esto fue antes de las 24 horas. Vemos que no se observa mucha afectación, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Una sería prácticamente normal. Le repiten la resonancia a las 24 horas y aquí observamos, ¿verdad? Esa es una secuencia en T2 que ya va en una hiperintensidad anormal, ¿verdad? Vemos cómo se empieza a ver esta hiperintensidad aquí a nivel intramedular. Y ya, ¿verdad? Posteriormente, siempre en ese mismo resonancia que le hicieron, añadió una secuencia de difusión que dijo que tenemos que añadir una secuencia de difusión, en este cuando tenemos una sospecha de infarto,
vemos como ya hay una intensidad, ¿verdad? Quinta medular compatible con un infarto agudo de la médula espinal. Luego, otra causa vascular que puede producir no compresiva es una fístula arteriovenosa dural. Generalmente se van a dar en pacientes de edad avanzada con síntomas de mielopatía obstructiva. Y obviamente una fístula es una anastomosis anormal entre una arteria radiculomeningia espinal y una vena radicular. Generalmente puede llegar a presentar edema lejos de la fístula y vamos a ver que tiene una hiperintensidad en T2 central con márgenes en forma de llama. Va a tener un borde hipointenso, probablemente por la sangre desoxigenada y siempre debemos de administrar medio de contraste. Entonces, aquí es un paciente de 63 años que presenta también entumecimiento bilateral en ambas piernas. Entonces, vemos, esta es una secuencia siempre en T2 sagital y esta es una secuencia en T1 con contraste. Entonces, observamos cómo a nivel de la T8 observamos esta hiperintensidad acá, ¿verdad? Y la cual tiene, puede ser, hay múltiples venas intradurales dilatadas, que son las que se observan aquí adelantito, no sé si las pueden ver, desde acá, vemos que se encuentran dilatadas y además, obviamente, se van a ver mejor al quitarla, solo ver los vasitos, podemos ver, eh, ya en esta angiografía por resonancia magnética de la columna torácica, se puede observar las venas perimedulares derechas a nivel de la vértebra T10 que se encuentran dilatadas, que son estas que nos marcan acá. Como están dilatadas y van a tener un llenado temprano en la fase arterial. Entonces, eso por la alimentación, ¿verdad? Sobre todo de la arteria radiculomeningia, que dijimos que es la que se suele fistulizar, compatible con una fístula arteriovenosa. Ya dentro de las causas inflamatorias tenemos lo que es la esclerosis múltiple. Esto suele afectar casi siempre a pacientes jóvenes, sobre todo las mujeres. A estos pacientes cuando les hacen el estudio de líquido cefalorraquídeo suelen haber bandas oligoclonales. En la resonancia magnética vamos a ver lesiones focales, discretas o mal definidas a nivel de la médula espinal, hiperintensas en T2. Y también suelen ser periféricas a la sustancia blanca, dorsal y lateral. Pueden ser en forma de óvalo, pueden ser asimétricas o pueden ser en forma de cuña. Entonces aquí tenemos su ejemplo. Este es un paciente de 37 años que tenía ya la antecedente de esclerosis múltiple. El diagnóstico de esclerosis múltiple casi siempre mejor dicho, se diagnostica en etapas tempranas, pacientes jóvenes. Y este paciente refirió que presentó entumecimiento también de la pared torácica. Entonces aquí tenemos un corte sagital en T2, este es un corte axial y esta es una resonancia del cerebro. Entonces observamos estas hiperintensidades a nivel de la médula. Aquí la podemos observar también en el corte axial y obviamente las observamos ya en la resonancia cerebral. Vemos cómo están estas hiperintensidades que ya son ya típicamente de lesiones desmielinizadas. Otra causa inflamatoria, ¿verdad? Tenemos lo que es el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Esta es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central. Generalmente para los pacientes mejoran, pero pueden llegar a tener recaídas y esta se va a dar porque hay una seropositividad en un receptor del canal de agua de la inmunoglobulina G, una astrocítica acoporina. Ahí tenía un nombre, una acoporina, la que se suele afectar en estos pacientes y generalmente no hay una disminución gradual del estado funcional de la recaída. A diferencia de la mielitis, de la enfermedad de la esclerosis múltiple, que suele ser algo gradual, vamos a tener siempre una señal hiperintensa anormal central en T2 y puede llegar a afectar 3 o más segmentos, ¿verdad?, vertebrales con extensión hasta el tronco encefálico, hacia arriba.
Y vamos a ver también foco hiperintenso en T2, con una intensidad de señal bastante similar a la del líquido cefalorraquídeo dentro de la lesión y y de la médula espinal, que son altamente sugestivas de unos neuromielitis. Entonces, este es un paciente, este paciente de 53 años que era cero positivo a esta aquaporina que les digo que es la que suelen tener alterada, y la paciente refirió paraplegia aguda con pérdida de la visión del lado izquierdo. Entonces, vemos aquí siempre pues, cortes coronales, ¿verdad? Estos son cortes sagitales. Y vemos en esta hay una supresión de la grasa, ¿verdad? En esta primera secuencia, entonces observamos esta hiperintensidad aquí a nivel del nervio óptico y también vemos cómo al administrar contraste, esta tiene un realce, ¿verdad? Además de eso, vemos cómo también hay un realce aquí a nivel del septum pelúcido en este corte coronal cerebral y también en esta secuencia sagitales de la columna cervical y la columna torácica, vemos también cómo muestran esta hiperintensidad aquí a nivel de la médula espinal, ¿verdad? Como este cordón medular está todo hiperintenso de manera longitudinal y cómo ha afectado, como otra característica, varios segmentos. Otra causa inflamatoria es la encefalomielitis diseminada aguda. Generalmente esta suele ser por secuencias postinfecciosas o después de administrarse una vacuna. Suele presentarse en pacientes que han tenido infecciones por varicela, rubiola, también el virus de Epstein-Barr, el sarampión, el micoplasma, y suele afectar niños, ¿verdad? Y pacientes jóvenes. Van a presentar una desmielinización generalizada y puede ser secundario a una respuesta autoinmune. Los síntomas que generalmente presentan son síntomas sistémicos y ya en la resonancia magnética vamos a ver cómo la médula espinal va a tener una expansión leve, ¿verdad? De esta médula con este realce en forma de llama y se va a ver hiperintenso multifocal en la secuencia de T2. Entonces, este es un paciente joven, como les dice, es un paciente joven, un paciente de 20 años, que generalmente inició con debilidad y disminución del estado de conciencia. También tuvo afectación de ambas extremidades inferiores. Entonces, estos tenemos una secuencia en STIR y vemos, es un corte axial cerebral, vemos cómo hay una hiperintensidad en T2 aquí, ¿verdad? Intramedular. Vemos esta señal hiperintensa y también vemos cómo hay el líquido, a ver, esta imagen en corte axial del cerebro muestra una atenuación del líquido cefalorraquídeo y también vemos cómo está esta hiperintensidad aquí a nivel, ¿verdad? Del putamen del lado izquierdo. En resonancias posteriores suelen ya no observarse, refería de este. Y eso